El 2 de septiembre de 1946 nació la primera escuela preparatoria de nuestra ciudad. En aquel entonces comenzó a crecer la mancha urbana de Tijuana y a medida que el tiempo pasaba se hacía cada vez más necesaria la construcción de instalaciones escolares en las que los jóvenes de la localidad pudieran continuar con su formación. Conociendo la problemática de la juventud tijuanense, el profesor Melesio Rosales Gómez decidió lanzarse a la construcción del proyecto educativo más ambicioso de su época. Con tan solo 9 estudiantes, pero con la fuerza que da el saber que se hace lo correcto, el profesor Melesio pudo sacar adelante la difícil misión que le estaba reservada a cumplir. Para el año de 1970, nuestra escuela adquirió el nombre que la distingue como una institución de vanguardia, progresista y comprometida con las causas más profundas de nuestro pueblo, Lázaro Cárdenas. Tomar el nombre del presidente que rescató el petróleo para la prosperidad de la nación es un reflejo del ánimo de compromiso que existía no solo entre el personal de la escuela, sino también entre el estudiantado. Fue con estos antecedentes que finalmente, tras una larga lucha por mantener la regularidad en los servicios de nuestra escuela, la noche del 2 de diciembre de 1973, la preparatoria Lázaro Cárdenas volvió a nacer y se convirtió en la única institución de educación media superior en el país que porta orgullosamente el apellido de federal. La federalización fue el fruto de largos años de trabajo por el constante mejoramiento de esta institución. Cada vez que se conmemora este acto, se recuerda la labor de los directivos y profesores que pugnaron por hacer una realidad la federalización. Pero muy pocas veces se menciona el papel trascendental que tuvieron las luchas estudiantiles para alcanzar este objetivo. El grado de concientización de la juventud de aquel entonces era tal que se pudo crear un amplio movimiento estudiantil que movió las fibras del poder y consiguió importantes mejoras para la sociedad tijuanense. Eran los tiempos de la exigencia del boleto estudiantil, del trabajo social voluntario, de las utopías compartidas en la construcción de la revolución social, de la esperanza en un mundo mejor para todos. Pero lo que distinguió a los estudiantes de la época de la federalización eran los motivos tan humanos que tenían para estudiar. A diferencia de lo que pasa con regularidad en la actualidad, los alumnos de nuestra preparatoria no pensaban en estudiar para conseguir riquezas, glamour, comodidad, lujos y demás banalidades que pierden su valor con el paso del tiempo. La juventud de nuestra escuela deseaba prepararse para poder transformar la realidad de su sociedad. Buscaban que la educación fuera accesible para todos y estaban conscientes que siendo profesionistas tendrían las herramientas necesarias para cambiar las condiciones de marginación de nuestra gente. Lamentablemente, después de 36 años de federalización, este objetivo aún no se ha cumplido del todo. La protección a los derechos sociales del estudiantado no ha sido cubierta completamente y es una de las asignaturas pendientes de nuestros gobiernos. No por nada, dicen muchos estudiantes, que los gobernantes nos han abandonado ante el estancamiento de los programas para la protección del alumnado. Por eso celebramos los esfuerzos realizados para mejorar las instalaciones de nuestra escuela, como el acondicionamiento de nuestra cancha deportiva y la ampliación a nuevos espacios para alumnos de nuevo ingreso. Sin embargo, los alumnos de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas consideramos que esto no es suficiente. Es obligatorio por nuestra parte insistir en que la única manera en que lo invertido en el acondicionamiento del plantel rinda frutos consiste en el constante mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes de nuestra escuela. Antes que cualquier cosa, se debe asegurar que cualquier joven que lo desee
pueda estudiar sin preocupaciones de ninguna otra índole. Es ante esta realidad en la que la educación es todavía un privilegio para un amplio sector de nuestra población, que nosotros, los estudiantes, los profesionistas del mañana, debemos de retomar los ideales de la generación de la federalización, usando las palabras del presidente chileno Salvador Allende, personaje por el que la plaza cívica de nuestra escuela recibe su nombre. Se necesita un profesional comprometido con el cambio social, profesionistas que no busquen enriquecerse con el usufructo de los cargos públicos. Se debe de recordar que la obligación del que estudió y estudia aquí es no olvidar que esta preparatoria es una escuela del Estado, pública, que la educación que recibimos la pagan los contribuyentes con sus impuestos y que la inmensa mayoría de estos son los trabajadores, y por desgracia la presencia de hijos de obreros y campesinos en nuestra preparatoria, así como en las demás escuelas de nuestra patria, alcanza un bajo nivel todavía. Es por esto, compañeros, que estamos llamados a llevar a cabo la cuarta transformación en la historia de nuestra escuela. Con la enseñanza de los años de 1946, 1970 y 1973, debemos de consolidar el progreso de nuestra preparatoria para el año 2010, que es también aniversario de la independencia y de la revolución. Y para lograr esa meta tenemos que redoblar esfuerzos, no dar ni un paso atrás en la eterna brega por la superación de nuestra escuela, y teniendo siempre presente que nuestro progreso lo forjará la dedicación al saber.